Buenos días. Continuando esta segunda parte que había iniciado con el video anterior sobre la trata o el comercio de personas, quería dar ciertos puntos o aclarar algunos puntos y ampliar un poco más esto de la trata, ¿no? Del comercio de personas. Les agradezco porque en estos pocos días, desde un video hasta el otro, he recibido casi 50 pedidos de aclaración, de preguntas, denuncias inclusive, ¿no? Etcétera. Bueno, yo les había dicho que ustedes pueden ver ya, para no alargarme, ¿no? El video anterior en el que está en qué consiste la trata, para qué, por qué, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces básicamente es un gran negocio que es con lo que se hace, por lo tanto quienes utilizan esto con el dolor humano, quienes utilizan y hacen la trata y hacen todo esta cosa, pues no, son personas que no están con una personalidad o con una perfil de principios, de dignidad, de moral, de ética, etcétera, adecuados, acordes, porque hacen sufrir a otras personas, pues no, si fuera con ellos cada quien es dueño de su cuerpo, pero no del de terceros, ¿no es cierto? Entonces, yo les había dicho en el video anterior que habían tres características de quienes hacían trata de personas. Me había referido a lo que es básicamente también un poco más en ese video, lo que es de trata para la prostitución, pero también viene el comercio de personas, que es y en esto sí viene como secuestro muchas veces, de niños o de cualquier persona en general, que bajo pedido, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Pero sucede, de personas adineradas, secuestran para que médicos inescrupulosos, inmorales, que no deberían llevar esta bata blanca, hagan trasplantes de órganos, etcétera, etcétera, y entonces pues pero otras personas pues fallezcan y quienes son sus familiares de estas gentes se beneficien, ¿no? También para diferentes fines. Entonces decíamos que en el ámbito general de la trata existen tres tipos, ¿no es cierto? El acto, los medios y el objetivo, ¿no es cierto? El acto, que es el reclutar, ¿no? ¿Cómo recluto? Entonces, ¿cómo recibo información? ¿Cómo veo? ¿Cómo me incrusto en el grupo social, cultural, etcétera? Les había indicado ya, ¿no es cierto? O sea, tengo que saber qué es lo que, dónde estoy, dónde se está moviendo, qué tipo de personas necesito, ubico, etcétera. Eso ya voy a explicarles. Los medios pueden ser varios, ¿no es cierto? Pueden ser mediante la persuasión psicológica muy hábil, puede ser mediante, claro, la manipulación, el engaño, todo eso, pero también a la fuerza, ¿no? Aunque ese es un poco menos, ¿no? Más es el engaño, el enganche en personas que no están claras, como decía, culturalmente no están bien informadas tampoco en las noticias, lo que sucede, no utilizan adecuadamente las redes, caen, etcétera, etcétera. Y el tercero, el objetivo, sabemos, es obvio, ¿no? Es obtener jugosas ganancias, dinero, como sucede con los dos mejores negocios antes que que es drogas y venta ilegal o legal también, pues, ¿no? De armas. Entonces, para esto nosotros tenemos que identificar conceptos que justamente me habían pedido, ¿no? Que yo aclare. Primero, yo les decía que quien hace trata de personas no es una persona o un grupo, quienes son los líderes, ¿no? Y también quienes están manejando ya, efectuando propiamente el acto de la trata, no son gentes que tienen un coeficiente intelectual bajo, nada, más bien es alto,
son muy culturalmente educados porque tienen que incrustarse en diferentes sectores de la sociedad y entonces saber manipular, saber engañar, etcétera, etcétera. Y entonces ellos no se los puede llamar vulgarmente, así como se dice a todos que son gente delincuentes, locos, psicópatas puros, digamos así, entre comillas esto, ¿no? Entonces yo les decía que la diferencia con el psicópata, que el psicópata es un asocial. Asocial quiere decir que no estoy de acuerdo con un grupo social o con la sociedad en general. Entonces ustedes ven el psicópata, actúa solo, se mueve solo, no tiene relación con grupos, con medios, con amigos. Por eso es que es tan difícil que la policía, que tiene pues gente infiltrada en todos los sectores de delincuentes, de todo, como informantes, puedan ubicarlos. Recuerden ustedes estos, el monstruo de los Andes, aquí en el Ecuador, ¿no? También había otro, no recuerdo bien, en Colombia, famoso Garavito, y así tenemos personas, ¿no? Que ha sido muy difícil, cuestión de años poder ubicarlos, porque ellos no tienen relación con nadie, ni nadie sabe de ellos. Inclusive hasta para comer y todo, buscan en los desperdicios, etcétera, ¿no? Y claro, eso sí, obviamente pueden tener un buen nivel intelectual, ¿no? Pero son totalmente asociales, apartados de grupos sociales. Los antisociales, en cambio, son aquellos que tienen una, perdón la palabra, pero es como mejor se puede expresar, entre comillas, ¿no? Bronca contra la sociedad por algún factor, ¿no? Algo pasó, algo le hicieron, o no estuvo de acuerdo con algo, etcétera, etcétera. Y entonces esta persona se hizo una persona que está contra los grupos determinados sociales o contra todo lo que es sociedad. Entonces esto hace que la persona también no encaje dentro de quienes están en la trata, ¿no? Porque no podrían entonces encajar y ubicar y tener buenas relaciones sociales, etcétera, ¿no? Ellos sí están un poco relacionados con ciertos grupitos de antisociales también, ¿no? Pero no son, no tienen la habilidad de que se necesita de quien hace la trata. Más bien, quien hace la trata se puede clasificar como un sociópata o un psicópata, ¿no? ¿Quiénes son? Personas que básicamente son inteligentes, como les había dicho, disfrutan, tienen gusto en hacer daño, se satisfacen, ¿no? Le violan a una chica, por ejemplo, un extremo, ¿no? Le violan a la chica, después de que le violan le matan, después de que le matan le queman, etcétera, y todo eso pues son personas que se sienten satisfechos. Alguien le piden por cualquier cosa que vaya a la cárcel, dinero, etcétera, y todo eso que paguen, bueno, entonces ellos son personas que hacen ya un daño planificado y que además sienten gusto, no tienen remordimientos ni nada que les haga recapacitar el daño que están haciendo. A la final, el fin que tengan, dinero, político, lo que sea, ¿no? Es para satisfacer su satisfacción personal, ¿no? Diferente con el psicópata a veces es que el psicópata es más violento, controla menos su agresividad, por lo tanto es más peligroso también, ¿no? El psicópata entra a veces en estados de desconexión con la realidad, lo que es la psicosis, ¿no? Pero a la final los dos, el sociópata como el psicópata, son predadores, si cabe el término, de personas, de grupos de personas para sus fines, ¿no? Todo esto puede encasillarse todavía y deberá arreglarse bien, porque no puede ser todo en lo mismo, en lo que se llama trastornos de personalidad antisocial, ¿no?
Decimos que estas personas que tratan, utilizan, estos sociópatas que utilizan la trata, básicamente observan cómo armar el escenario ya cuando tienen a sus víctimas identificadas. Ven qué tipo de ambiciones, de gustos, de ilusiones tiene esa persona, ¿no? La posibilidad de crear ambientes y de hacerles creer ambientes fantásticos, ¿no? Fantasiosos, que no son reales, pero que ellos les ofrecen, y que esas personas por su ingenuidad, por su ambición, creen y caen. Al mismo tiempo también, que son irreales, obviamente, ¿no? El rato ya de rato, pues sabemos que eso no va a suceder y tienen que someterse a lo que sea. Tienen la facilidad entonces de ingresar en la mente de esa persona, manipularle, convencerle para algo, etcétera, que confíen, ¿no es cierto? Y entonces están en sus manos, ¿no es cierto? Es muy fácil entonces que ya cuando identifican a ser niños, mujeres, que no tienen suficientes principios, valoración, etcétera, caigan en esto. Y al mismo tiempo también ya tienen, como les decía yo, una ausencia total de sentimientos, la anedonia, ¿no? Ese aplanamiento afectivo. Se ha visto que muchos que han sido víctimas después se han hecho victimarios, porque han visto que al final es un negocio rentable. Entonces, básicamente, aclarando estos conceptos, yo quiero que ustedes tal vez estén claros en el hecho de que uno tiene que identificar a esta gente, ¿no? De pronto, si tengo una hija, un hijo que me cuenta que conoció a alguien que tiene ciertas características así, que le está ofreciendo un montón de cosas y que no son muy reales, todo, averiguar sobre ese alguien o esos alguien, asimismo a nuestros hijos, familiares, etcétera, fortalecer su autoestima, hablarles de este tema, que no sea un tabú, que no sea algo escondido, decirles qué sucede cuando hay noticias de estos reportajes, etcétera, hacer que vean. Entonces, de alguna manera prevenimos, ¿no? Son gente muy, muy inteligente, y entonces nosotros tenemos que tratar de ser más inteligentes que ellos para poder prevenir y no caer en las garras de este medio. Realmente no creo que exista un medio de control policial, jurídico, etcétera, en el mundo que controle este tipo de negocio fatal, este negocio criminal, y las sanciones son muy leves para cuando se logra hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, creo que con estos tips que les he dado de más o menos cómo puede uno darse cuenta de quién es, qué es, a ustedes les va a ser más fácil poder identificar, alertarse también, y poder de alguna manera prevenir e inclusive en algunos casos denunciar, ¿no? Porque muchas veces hacemos un gran favor a la sociedad y a nosotros mismos y a todo el mundo, desarticulando toda una banda de personas que hacen este tipo de cosas. Bueno, con esto termino este video, este tema. Asimismo, pues estoy con todo gusto dispuesto a recibir las preguntas o demás cosas que deseen por mi página web. Muchas gracias.